La prelista de Colombia para la Copa del Mundo publicada por el director técnico Néstor Lorenzo deja algunas cosas muy importantes para analizar y esto lo vamos a hacer como siempre con un buen café. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa, muchachos, tenemos un programón porque vamos a estar analizando algunas cosas muy interesantes que ha dejado la prelista de 55 preconvocados por el director técnico Néstor Lorenzo, el técnico de Colombia, y ya vamos calentando motores de cara al Mundial. De hecho, pueden observar que en mi estudio tengo una nueva configuración de set. Tengo acá, de hecho, ya puesta la Copa del Mundo de Lego, tengo la Copa Libertadores a su lado, bueno, y de alguna manera me he improvisado o me he armado este set, lo he organizado de manera distinta para empezar ya a calentar motores y empezar a proyectarnos de cara al Mundial, que va a estar buenísimo. Miren, cosas muy interesantes que nos deja la lista, como ya les decía, pero antes de avanzar con los distintos puntos que he anotado aquí en mi celular para que no se me pase nada, y antes de que ustedes me acompañen con un buen café, sí les quiero leer rápidamente los nombres, ¿no?, convocados por Néstor Lorenzo, el técnico argentino que dirige la selección Colombia, como se le dice en el hermano país, ¿no? La tricolor. Muchachos: Aldair Quintana, Independiente del Valle de Ecuador; Álvaro Angulo, de Pumas del UNAM. Como pueden ver, están enumerados por orden alfabético, no están por posición. Así que bueno, Álvaro Angulo está de segundo en la lista, el jugador de Pumas del UNAM de México; Álvaro Montero, de Vélez Sarsfield de Argentina; Andrés Mosquera, jugador de Independiente Santa Fe de Colombia; Andrés Román, del Atlético Nacional de Colombia; Camilo Vargas, del Atlas de México. Luego está Carlos Gómez, de Vasco de Gama de Brasil; Carlos Cuesta, de Vasco de Gama también; Cristian Borja, de Club América de México; Daniel Muñoz, el lateral derecho del Crystal Palace de Inglaterra; David Ospina, Atlético Nacional Colombia, un histórico de la selección, ¿no?, el arquero David Ospina; Davinson Sánchez, de Galatasaray turco; David Machado, del Nantes de Francia; Eider Ocampo, de Vancouver Whitecaps de Canadá, un nombre que no es recurrente en las convocatorias de la selección Colombia, al menos en este ciclo; Edwin Cetré, de Estudiantes de Plata de Argentina; Gustavo Puerta, de Racing de Santander de España; James Rodríguez, el 10 de esta selección, jugador del Minnesota United, que no está pasando un gran momento James en la actualidad con su club; Hamilton Campas, de Rosario Central; Jefferson Lerma, de Crystal Palace de Inglaterra; Johan Romaña, de San Lorenzo de Argentina, otro de los nombres que se incorporan, ¿no?, a esta lista y que ya va siendo novedad; John Arias, de Palmeiras de Brasil; John Córdoba, del Krasnodar de Rusia; John Solís, que le está yendo bastante bien con el Birmingham de Inglaterra y que parece que es bastante respetado su andar por allá en este club inglés. Así que interesante este jugador John Solís, bastante joven. John Hader Durán, del Zenit de San Petersburgo; John Lucumí, del Boloña; Johan Mojica, de Mallorca; Johan Rojas, del Vasco de Gama, también de buena temporada; Johan Carbonero, internacional de Porto Alegre; John Steven Mendoza, de Paranaense de Brasil; Jordan Barrera, de Botafogo; Jorge Carrascal, de Flamengo; Juan Camilo, del Cucho Hernández, Real Betis, también es alguien que se había pedido y que iba y venía de las listas, ¿no? Al fin están o vuelve a estar en la selección Colombia, en esta ocasión en una prelista. Vamos a ver si se termina metiendo de manera definitiva al Mundial el Cucho Hernández. Juan Camilo Portilla, del Atlético Paranaense, jugador que ha sido bastante rendidor en esta selección. Incluso algunos piensan que lo ha hecho mejor que Kevin Castaño en tiempos recientes, y aún así se había perdido un poco en las convocatorias. Juan David Cabal, de la Juventus de Italia, bastante joven, un proyecto de jugador, pero que algunos piensan que todavía falta que arranque bien en la Serie A italiana. Juanfer Quintero, de River Plate; Juan Guillermo Cuadrado, de Pisa, Italia. Ya vamos a hablar bien de este nombre que vuelve a estar en una convocatoria después de varios años. Juan Manuel Rengifo, Atlético Nacional de Colombia. Son un montón de nombres, muchachos. Ya vamos a terminar. Junior Hernández, de Deportes Tolima de Colombia; Kevin Castaño, River Plate de Argentina; Kevin Viveros, de Atlético Paranaense de Brasil. Nótese que hay varios jugadores de este club brasileño. Kevin Mier, de Cruz Azul de México, el portero. Luis Díaz, del Bayern Múnich, es la estrella de este equipo, jugador de estelar, ¿no?, de Alemania, y que tuvo una gran temporada en Champions también. Luis Suárez, también de buena temporada en Champions y también en club, en la Liga Portuguesa con el Sporting de Portugal. Neisser Villarreal, de los jóvenes también baluartes de la selección Colombia, jugador de Cruzeiro de Brasil. Nelson de Osa, de Real Betis. Rafael Santos Borré, de Internacional de Porto Alegre, criticada su convocatoria. Richard Ríos, de Benfica de Portugal. Santiago Arias, Independiente de Argentina. Sebastián Gómez, de Coritiba. Sebastián Villa, criticadísimo, muchos sabemos por qué, ¿no? Ya también vamos a hablar de eso.
Hoy en Independiente Rivadavia Argentina, Willer Dita de Cruz Azul, Wilmar Barrios de Zenit, Yasser Asprilla Galatasaray, Jerry Mina de Cagliari y Gerson Mosquera de Wolverhampton. ¡Wow! Qué difícil hacer estos videos porque ya me quedo sin aire siquiera empezar a hacer el análisis respectivo de la convocatoria. Miren, ustedes saben que he estado haciendo una serie con respecto a las preconvocatorias de los 6 equipos mundialistas. Este sería el tercer video. Ya hicimos lo de Argentina e hicimos la de Brasil. Básicamente lo que estamos explicando es qué ocultan estas listas, lo que nadie te dice de las prelistas de los seleccionados. Y les tengo más puntos con Colombia que con respecto a cualquier análisis que haya hecho antes. Y les voy a empezar a explicar. Miren, a ver, lo primero es que Néstor Lorenzo llega en un momento bastante complejo con respecto a la prensa y con respecto a la hinchada. No es el mejor momento hoy día para poder dirigir a la selección Colombia para Néstor Lorenzo, que antes de la final de Copa América gozaba con un respaldo absoluto, rotundo y completo, repito, de los medios y también de la hinchada. Uno lo veía en programas radiales, de televisión, en medios digitales colombianos, paseándose por acá y por allá con un respeto absoluto, que lo que dijera básicamente era santa palabra. Bastó que perdiera la final contra Argentina y después que tuviera un bajón bastante preocupante durante las eliminatorias para que ese amor empezara a caducar poco a poco. Esto hay que decirlo, yo obviamente viendo los toros desde la barrera, sin ser colombiano, esta es una mirada que tengo de la manera más objetiva posible con respecto a lo que ha pasado con Néstor Lorenzo. Ahora, debo decir que su trabajo también a partir de esa final de Copa América también empezó a ser deficiente, es decir, sí tiene bastante respaldo y tiene bastante validez las críticas que ha venido recibiendo Néstor Lorenzo porque su selección, entre otras cosas, se ha convertido en un equipo que no ha conseguido variantes más allá de James y Luis Díaz cuando están en un buen momento. Esta es una selección que tiene dos problemas principales. Número uno, es una selección James dependiente y Luis Díaz dependiente. Se ha notado cuando no están algunos de estos en la cancha que les pasa. Por ejemplo, recordar el empate en Barranquilla contra la selección peruana en eliminatorias. No estuvo Luis Díaz ese día en cancha y Colombia careció de ideas. Cuando tampoco estaba en un buen momento James Rodríguez, también carecía de ideas. Entonces es uno de los problemas que tiene Néstor Lorenzo. Y el segundo, que es por ahí uno que no se va a notar tanto ahora porque Colombia viene a quedar de tercera en las eliminatorias. Colombia al final terminó goleando a Venezuela, terminó goleando a Bolivia, que sí, no son rivales excesivamente fuertes y que Colombia es muy superior a ambos. Pero bueno, por lo menos saldaron la deuda quedando tercero en las eliminatorias y resolvieron bien en ese aspecto. Pero viene con una imagen preocupante en partidos amistosos. ¿Y qué sucede? Que aquí está el segundo problema de Colombia. Ahora no le afecta tanto, pero de cara al futuro nos podemos encontrar con que Colombia es la selección, o venía siendo la selección con edad, o desde el punto de vista etario, con convocados de mayor edad, vamos a ponerlo así, de Conmebol. Se estaba quedando bastante vieja la selección Colombia con respecto a los nombres que venían ingresando a las nóminas. En las listas de 26, en las listas de 30, de los partidos amistosos y en finales de las eliminatorias, la selección Colombia era la mayor de todas. Y por bastante. Después se fue envejeciendo Venezuela, después se fue envejeciendo poquito a poquito Paraguay, pero Colombia es la que tiene jugadores de mayor edad y trayectoria, pero que están maduros para una Copa del Mundo en la actualidad. Es decir, eso no es un problema para el 2026, es un problema para el futuro. Y acá entra un análisis que creo que es importante y oportuno decirlo. Con lo que viene haciendo Lorenzo a través de esta prelista, muestra su voluntad de seguir al mando de un proyecto de la Selección Colombia que proyecte a una nueva selección con jugadores y con jóvenes baluartes, con jóvenes valores de este seleccionado, de este equipo tricolor, del equipo cafetero. Y esto es interesante porque Scaloni de alguna forma ha intentado hacer lo mismo. La lista de Paraguay, que también vamos a analizar, también tiene algunos nombres bastante jóvenes, aunque quizás no tantos, en cuanto a cantidad, no tiene tantos como los que ha insertado Argentina o los que ha podido insertar la selección Colombia. Brasil creo que ha sido la que menos jugadores jóvenes metió en su lista, pero se nota que Lorenzo también tiene, al igual que lo está buscando Scaloni, tiene la intención de buscar la renovación si es que él continúa en el ciclo.
No sé si quiera dejar un legado si termina saliendo después de la Copa del Mundo de la Selección Colombia. Yo creo que va a seguir, al menos que le vaya muy mal en la Copa del Mundo y se vaya en primera fase o en 16avos. Es probable que Néstor Lorenzo siga al mando de Colombia, aunque ya algunos piden que se vaya. Y en ese caso, si él sigue, pareciera que estuviera abonando el terreno de cara al futuro. ¿Por qué? Porque él ya venía con unos jugadores adquiridos, otros del proceso anterior, otros los fue desarrollando y potenciando directamente él, jugadores que vieron muchos minutos con Lorenzo como Richard Ríos, como otros tantos, bueno, John Arias, que fueron evolucionando con la selección Colombia, recuperó a James y su buen nivel en la selección para hacerlo protagonista, mantuvo a Luis Díaz como el principal atacante de este equipo, fue logrando algunas cosas muy interesantes con defensa y sobre todo estabilizó el medio campo de contención con un Lerma tremendo, ¿no? Que gozó de muy buena actualidad y lo rodeó bien. Dicho eso, al ver a bastantes jugadores jóvenes, varios de la liga local y otros de ligas sudamericanas en este equipo, uno puede entender que Colombia tiene un muy buen equipo y que tiene ese deseo de buscar renovación. Ahora, dicho eso, es bastante improbable, o es muy poco probable, que en esta Copa del Mundo la mayoría de estos nombres obviamente no van a estar, más de la mitad va a salir de la lista, porque al final la lista definitiva es de 26 nombres, ¿no? Sí, 26 o 23, creo que es 26. En ese caso, muchachos, la mayoría se va a ir, la mayoría va a ser cortado, la mitad, pero ya al menos van a tener algún tipo de experiencia de selección o al menos ya figurar dentro del proceso, así sea de nombre, ¿no? Incluso si no llegan a tener ni siquiera un entrenamiento, porque la Copa del Mundo es básicamente, ya falta menos de 30 días. Pero es interesante, ¿no? Es interesante ver esa voluntad de introducir juventud. A ver, esta selección quizás no viene con su mejor presente a nivel de clubes, es decir, los nombres que están acá no están gozando de la mejor actualidad que sí la tenían durante, repito, la Copa América o durante las eliminatorias. Acá ha habido algunos bajones puntuales de algunos jugadores. Daniel Muñoz quizás no tuvo nombres que figuraban muy bien y que han tenido altibajos. Daniel Muñoz, Richard Ríos, Nelson de Osa, el propio Cucho Hernández. Algunos que se han mantenido a un muy buen nivel, como Luis Suárez, Luis Díaz, sin duda alguna, James, que está a un nivel bastante bajo. Entonces, eso también hay que tomarlo en consideración y quizás allí se explica que a la hora de competir contra seleccionados europeos, como le pasó en los amistosos recientes a Colombia, contra Croacia y contra Francia, se vio bastante mal y perdió los dos partidos. Y en lugar de mejorar la plantilla en cuanto a su nivel para aquellos amistosos, para aquellas fechas, pareciera que no se ha levantado del todo el nivel de estos jugadores en sus clubes, que por allí a uno le daría cierta perspectiva de que a Colombia le podría ir mejor. De manera que pareciera que Colombia pasó de en algún momento creerse candidata a ganar el título de la Copa del Mundo, al menos esto se abordaba en la mayoría de los medios de comunicación de aquel país. Ahora se está hablando menos de esto y se está buscando hablar de hacer un buen mundial. Todo esto para explicar que sí, que el contexto actual de Néstor Lorenzo desde el punto de vista mediático no es el más positivo, pero él también tiene responsabilidad como técnico. Súmele a esto y vamos a empezar a desglosar nombres, ¿no? Puntualmente, quiero abordar rápidamente lo que sucedió en la rueda de prensa en la que a Néstor Lorenzo se le increpó para hablar un rato de tema Falcao, habló de Cuadrado, pero también se le increpó a través de redes sociales por medio de un jugador que no está en la nómina, que es el jugador del Al Tawun de Arabia Saudita, Roger Martínez. Roger Martínez, que asegura haber marcado en una gran cantidad de goles en cuanto a promedio esta temporada, pero juega en Arabia. Está pidiendo cancha y dice que no ser involucrado se debe a que en la selección Colombia está la rosca de siempre. Y esta es una declaración bastante negativa para Lorenzo en este momento, que pone ante la opinión pública ciertas dudas. Ha recibido respaldo del jugador en las redes sociales, ustedes van a ver, y algunos en vez de criticarlo están apoyándolo. Otros lo han criticado por decir, miren la diferencia entre un jugador de la Liga de Arabia Saudita a un jugador del Real Madrid como Camavinga, que no fue convocado en Francia, algo que es bastante alarmante, la verdad. Y el jugador del Real Madrid fue bastante tranquilo en su expresión en redes sociales, mientras Roger Martínez prácticamente busca quemar la casa sin estar convocado. Cuestión de estilos, la verdad a mí ese tipo de reacciones no me gustan, pero también hay que entender que para un jugador debe ser bastante complicado gestionar esto, y más si no tiene un buen equipo de gestión de comunicaciones. Este es el contexto actual. Ahora, cuando empezamos a ver nombres, nos vamos a conseguir
a jugadores como Neisser Villarreal, jugador del Cruzeiro, ya de hecho lo vimos marcar recientemente en Copa Internacional, ya está teniendo minutos, un jugador muy interesante que viene a hacer tuvo un muy buen mundial de inferiores en la sub-20, importante en ese equipo. Johan Rojas, vemos a Rengifo, vemos a Solís, que ya decía que tiene un buen presente en Inglaterra, que es valorado por los hinchas de aquel país, y miren que es bastante difícil hacerse un puesto en la liga inglesa, sabiendo que además los jugadores colombianos en los últimos años en la liga inglesa han tenido un repunte importante. Pareciera que hay futuro, pareciera que hay un interés, repito, de ir conformando una nueva selección Colombia. Sí da la sensación de que puede llegar tarde ese proceso de renovación, pero es que también los nombres que estaban ya en las convocatorias previas de Colombia, aunque con mucha madurez etaria y experiencia, durante las eliminatorias era difícil sacar a algún jugador de la nómina de esos que veíamos en clubes importantes de América y de Europa para meter o introducir a un joven que por allí no estuviera tan maduro. Ahora, es difícil que vayan al Mundial, pero repito, va a ser importante para ellos ir pidiendo cancha. Problemas que le veo seriamente a esta nómina, sí quizás puede ser negativo desde el punto de vista de la opinión pública, ya que no viene bien valorado en ese sentido Lorenzo, introducir a jugadores como por ejemplo Sebastián Villa, un jugador que tiene un tema gigantesco detrás por violencia de género, más allá de que haya sido absuelto o no, esto ha generado conversación y sí, anda un buen año, pero a ver, con recaudos, ¿no? Tampoco es un jugador que, es más, les podría asegurar que quizás no se meta en la lista. Pero también hay que entender que Colombia ha carecido de resolución en cierto sector de la cancha, cuando no está, ya lo decía, en buen estado James y cuando Luis Díaz no tiene una buena noche. Y por ahí está buscando variantes Néstor Lorenzo. Pero bueno, es bastante complicado, bastante picante meterse con este tema justo ahora, ¿no? Y antes de una Copa del Mundo quizás no era lo más oportuno. Está el tema de Rafa Santos Borré, que la verdad no ha tenido un buen proceso con Lorenzo, que incluso antes tampoco es que venía muy bien, que es un jugador muy resistido por la hinchada. Pero también a veces hay que ver, muchachos, o sea, yo creo que Rafa Santos Borré en una lista de 55, son un montón de nombres, no necesariamente va a estar en el Mundial, pero pudiera estar en una de 55, yo no sé si lo involucraría en una lista corta de 26 y definitiva, porque es verdad que no viene bien. Pero si vamos a ver los delanteros de la Selección Colombia, el titular debería ser evidentemente Luis Suárez, que se lo ganó a partir de la goleada que le metió a Venezuela. Pero después de allí uno empieza a ver jugadores que han sido bien erráticos con la Selección Colombia y no solamente está Borré. O sea, ahí está John Córdoba, que se comió 753.000 goles en las eliminatorias. Nada más le marcó a Venezuela y a un par de selecciones más. Pero bueno, en parte el fin del invicto de Colombia perdiendo en Bolivia se debió a que se comió como 4 goles. Y así le pasó un montón de veces también durante las eliminatorias a John Córdoba. Entonces el problema de Colombia sí es la delantera, sí es conseguir un 9 fiable más allá de Luis Suárez, que ha tenido también momentos buenos y malos con esta selección y durante el proceso de Néstor Lorenzo. Entonces, ¿qué pasa? Que Lorenzo tiene o busca dentro de la delantera varios nombres, ¿no? Busca meter varios nombres en el ataque. Que esto es algo que también le pasa a otras selecciones, a diferencia de Brasil, que está súper blindado en ataque y sufre más en defensa. Por ejemplo, a Paraguay también le cuesta el tema de definir un delantero. A pesar de que tiene a Tony Sanabria, le ha costado tener un segundo delantero de calidad y resolutivo. Y ni hablar de Ecuador, ¿no? Que es el mayor problema que tiene. Y que, por cierto, salió lesionado recientemente, esperemos no sea nada grave, Ener Valencia, y que pueda estar en el Mundial. Ok, ¿qué pasa? La James dependencia, la lucha de dependencia es tan gigantesca que entre los dos generaron la mayor cantidad o influyeron la mayor cantidad de goles de la Selección Colombia en eliminatorias y en Copa América, ni se diga. Y ante la falta ante la falta de garantías para el mediocampo ofensivo, más allá de que está, sí, John Arias, de que te aporta también de vez en cuando en ofensiva, sumándose Daniel Muñoz, de que hay jugadores con gol como Castaño o Portilla. Cuando digo con gol no te digo que son goleadores, te digo que pueden pisar el área y ocasionalmente marcar, y el propio Richard Ríos.
Más allá de eso, más allá de tener, sí, capacidad de tener opciones por los extremos y en el volanteo ofensivo, que este es Juanfer Quintero, un momento interesante, Néstor Lorenzo prefiere empezar a apelar a la vieja confiable, pero se fue bien a la vieja confiable, o sea, se fue a los años 2018, o sea, se fue a buscar a estamos hablando de Juan Guillermo Cuadrado. Juan Guillermo Cuadrado, que tiene 37 años, no ha tenido un buen año con el Pisa, un equipo ya descendido en la liga italiana, último de la tabla y por mucho, con una cantidad escasísima de puntos, tuvo una temporada horrible el Pisa de Italia, y Juan Guillermo Cuadrado ahí ni siquiera pudo ser recurrente ni titular 100%, solo jugó 17 partidos en el año en la Serie A y de paso se lesionó bastante. ¿Por qué es llamado entonces Cuadrado por Lorenzo? Él mismo dijo un tema de experiencia, un tema de vestuario, un tema de liderazgo. Está raro. O sea, debo decir que está raro. No sé si se vaya a meter en la lista 26, pero algo sí debo decir, Juan Guillermo Cuadrado siempre fue y será un jugadorazo. Es un jugadorazo, pero está raro. Y esto evidencia también que hay cierto nivel de desesperación o miedo a que ante el bajo nivel de James Rodríguez tú no tengas un perfil similar. Y Cuadrado es un jugador de esos que te puede jugar por banda, pero que se puede meter por dentro y que te puede filtrar pelotas. Y sobre todo, y creo que por eso lo llamo también, Cuadrado de esos tipos que te sabe servir balones de falta, de córner, pelotas lloviditas, muy al estilo James Rodríguez. Y esa ha sido la llave del gol de esta selección Colombia en muchas ocasiones. Si tú a Colombia le quitas la posibilidad de cabecear balones llovidos y con rosca dentro del área, esta selección pierde la mitad de los goles. La mitad de los goles. Y la otra mitad la pierde si no está Luis Díaz. O digamos un 40% la pierde si no está Luis Díaz y 10% si no está Luis Suárez. Entonces, Lorenzo está poniendo parches evidentes con esta prelista y esto quizás le ha pasado porque se confió o no innovó o no encontró tantas variantes como debió haberlo hecho después de la Copa América, cuando un equipo como la selección argentina aprendió a jugarle para ganar ese título y evidenció algunas falencias que tenía esta selección, ¿no? Que se podía volver o demasiado potente en ataque o demasiado espesa si sus jugadores principales adelante no estaban finos, porque después no tenía un reemplazo muy claro. Y además le quitó en su momento protagonismo a jugadores como John Arias, porque lo mandó más retrasado, lo mandó a jugar como una especie de volante 8 o tirado hacia la banda izquierda, y a veces lo mandaba para la banda derecha, pero no como extremo, sino más retrasado para cumplir con labores defensivas. Y sacrificó el potencial ofensivo de un jugador que la rompió toda en el Mundial de Clubes, ¿no? Eso es lo que yo veo más que nada con este tema de la selección Colombia, muchachos. Eso es lo que yo encuentro, al menos desde mi punto de vista, con la actitud que de hecho viene teniendo Néstor Lorenzo con respecto a este Mundial, que si me preguntan, también lo hizo en rueda de prensa, si me preguntan, abrió un poquito el paraguas en decir, y ahora no lo viene a hacer, al decir que el único jugador de equipo de élite, o de un club de élite mundial, es Luis Díaz. Que no es que no tenga razón que sea el único jugador de ese estilo, de esas capacidades en la lista. Sí tiene razón y sé a lo que se refiere. Pero decirlo ahora está raro. Está raro y sí es una forma de abrir un poco el paraguas. Claro, yo lo entiendo, ¿no? Ustedes, o sea, por ahí se puede tender a... no quiero usar la palabra sobrevalorar. A Colombia hay que valorarla en su justa medida. Si no, pregúntenme a mí, que nos sacó del Mundial aplastando a mi selección venezolana. Pero a lo que voy. En Colombia hubo un momento donde de verdad se creyó, como pasó con Uruguay también en cierto momento en la eliminatoria, se creyó que se podía competir por el campeonato del mundo. Hay gente que todavía lo sostendrá. Pero lo que básicamente está diciendo Lorenzo con esto es cautela, porque cuando revisan otras plantillas, vayan a ver la plantilla de Senegal. Vean el álbum Panini, que lo tengo por acá, por cierto, ya lo llené. Hice un video respecto a esto, de cómo llenarlo. Bueno, ahí está la selección de Senegal o la de Marruecos. Vean lo que tiene ahí adentro en cuanto a nómina. Y es una locura. O sea, tienen... de verdad son nóminas con jugadores... es que ya ahí ni siquiera estamos hablando que, como pasa con Colombia, juegan en Inglaterra y juegan en España...
y tiene un montón de jugadores porque Colombia tiene un equipazo y una gran plantilla muy competitiva, de las mejores del Mundial sin duda. Pero cuando revisas a Senegal o revisas a Marruecos y a otras selecciones que uno por allí pudiera creer que no, te empieza a conseguir con que no solamente juegan en esos clubes estos jugadores, sino que es que son titulares en equipos como el Real Madrid y otros tantos clubes importantísimos de Italia, Alemania, Inglaterra, etc. Y mucho más importantes que el Crystal Palace, y así sucesivamente. Y que River Plate, y que el Betis, o sea, ya estamos hablando de jugadores de las ligas mayores. Bueno, y esto lo consigues en Senegal y en Marruecos. Hay otras selecciones que vaya usted a ver. Entonces quizás eso se refiere a Lorenzo, pero mi crítica quizás puede ser, con mucho respeto, porque yo no soy colombiano, pero tratando de tener un canal de fútbol sudamericano para emitir comentarios que generen debate, mi crítica quizás es que no era el momento. Como tampoco lo fue en su momento lo que dijo BKCS con Ecuador, que dijo algo muy similar. Dijo, no, es más, BKCS dijo algo peor, nosotros no tenemos ningún jugador de élite en nuestra selección. Y es mentira, o sea, tienen a Pacho, tienen a Hincapié, tienen a... se me está escapando uno, ¿vale? Bueno, tienen a Pacho, tienen a Hincapié, tienen a Ordóñez, tienen a Moisés Caicedo. Sí tienen un mega equipazo los ecuatorianos, ¿no? Entonces, ojito con esos comentarios así al voleo. Pero muchas veces son para, si me preguntan, ¿no? Son para abrir paraguas. Bueno, muchachos, ¿qué opinan ustedes con respecto a esta prelista? ¿Qué opinan ustedes de esta nómina? Si me preguntan, creo que Colombia tiene una muy buena defensa. Eso sí, ahí está Lucumí, ahí hay jugadores bastante interesantes, jugadores jóvenes. Uno ve también y tiene futuro con el tema de Cabal. Está Mosquera también. Davinson Sánchez. La defensa para mí está bien. La contención creo que resuelve. La contención está bien. Está Lerma, está Richard Ríos. Lo que son los volantes 5 y los volantes 8 no tienen en exceso, pero tienen jugadores de calidad que te pueden ayudar. Tienes a John Arias. En fin, Colombia no tiene un mal equipo. Colombia puede ser competitivo. Colombia puede ganar el grupo. ¿Por qué no? Colombia puede pasar de 16avos, de octavos. ¿Por qué no de cuartos de final? Pero ciertamente Colombia no llega en ese nivel y en esa vibra positiva que creímos podía tener a estas alturas mientras se jugaban las eliminatorias sudamericanas. Lo quiero leer a ustedes en los comentarios, muchachos. Y si les gustó el análisis, suscríbanse, que créanme que lo que viene es candela por este canal. Se vienen unos videos que ni ustedes se imaginan. Y es que el mundial lo vale. Nos vemos pronto. Chao, like y suscríbete.